Apocalipsis Network presenta Tiempo de Desafío con el obispo Raymond Rivera. Un mensaje breve pero poderoso para enfrentar cada día con la dirección de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Te habla tu amigo y hermano Raymond Rivera Martínez, es obispo internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal. Estoy en tu programa, Tiempos de Desafío, que se transmite por Apocalipsis Network. Así que espero que este programa te sea de bendición, de información y de ayuda en tu vida, en todo lo que sea la vida cristiana y la vida del conocimiento. Como siempre te digo, el texto tema que está en 2 de Timoteo 3:1, que dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los textos bíblicos que vamos a hablar en este día, están basados en la persecución. Siempre la iglesia se ha mantenido sobre la tierra desde los tiempos de Jesús, el perseguido por excelencia, Jesús. Y la iglesia tiene los mismos atributos y características. La iglesia del Señor es una iglesia perseguida, es una iglesia atribulada, es una iglesia que se ha tratado de diezmar a través de las edades. Qué lamentable para el diablo y sus huestes. Cada vez que eliminan cientos de cristianos, miles se hacen cristianos. Porque a la iglesia no la puede matar ningún ser humano, ningún sistema, ninguna política. Pero sí hay que reconocer que en los tiempos de desafío de la iglesia siempre ha habido la persecución. En Juan 15, 18 al 20, el Señor nos dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esto no era una palabra solamente de enseñanza, era una palabra profética. La persecución es como consecuencia de la iglesia seguir a Jesucristo. En Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Los perseguidos son llamados bienaventurados, por lo tanto recibirán una recompensa eterna. Si a mí me persiguen porque yo le tiré una piedra a alguien y le hice daño, pues yo no puedo decir que me persiguen y estoy sufriendo por la causa del evangelio. Fue que tiré una piedra. Si yo hago algo indebido y eso hace que la justicia me busque, pues no es el evangelio, fui yo. Por eso es que la Biblia es clara. Bienaventurado es una persona que es feliz, que es dichoso, pero que si padece persecución, tiene que ser por causa de la justicia, de lo que es justo, de lo que es honorable, de lo que Dios ve correctamente. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. O sea, no nos libra nada ni nadie de la persecución. En unos países es más fuerte, en otros lugares es más fuerte, en otros lugares es solapado, en otros calladita, pero existe. La persecución forma parte integral de la vida cristiana. Vamos a unos ejemplos bíblicos de la persecución. Esteban fue apedreado por predicar a Jesucristo. Hechos 7. Santiago fue ejecutado por orden de Herodes Agripas I. Hechos 12 del 1 al 2. Acuérdese que esta familia Herodes buscaron a Jesús de niño para matarlo. No el anterior. Pedro fue encarcelado por causa de Jesucristo, de la justicia divina. Pablo sufrió prisiones, azotes, naufragios y finalmente el martirio. Juan el apóstol fue desterrado a la isla de Patmos y allí lo soltaron a morir. Entonces Dios hace algo maravilloso. Dios les revela el gran libro del Apocalipsis, que es una joya literaria, profética, que se ha de cumplir al pie de la letra. En el mundo actual, oiga este dato, existen 45 países donde el Islam es la religión mayoritaria y predominante. Además, a nivel político y diplomático, existen 57 Estados miembros que forman parte de la Organización para la Cooperación Islámica. Cabe destacar que las naciones con mayor cantidad de población musulmana, Indonesia, 150 millones, Pakistán, India y Bangladesh, no se encuentran en Oriente Medio, sino en el sur y sudeste de Asia. Es un error común confundir el concepto de país musulmán con país árabe, ya que el Islam es una religión y el término árabe hace referencia a una etnia y lengua. De hecho, la mayoría de los musulmanes en el mundo no son árabes. Grábese eso. La gente dice, ¿esos árabes? Sí, los árabes son musulmanes, pero la mayoría de los musulmanes en el mundo no están en Arabia, no están en Qatar, no están en Emiratos Árabes. No están en ninguno de esas áreas, de acá del Oriente Medio. El solo Indonesia tiene 150 millones de habitantes y su mayoría son de tendencia musulmana. Es donde existe una de las persecuciones más violentas contra la iglesia cristiana y las permiten, pero ya usted sabe a qué modo. ¿A qué modo? En India hay musulmanes, pero no es la religión oficial. Pero India tiene 1.400 millones de habitantes. Y en 1.400 millones de habitantes, hermano, hay millones de millones que son musulmanes. El hecho de que Pakistán se haya separado de la India fue porque el área geográfica de Pakistán, que era una provincia india, era completamente musulmana. Y por lo tanto, los hindúes dijeron, no los queremos. Y ahí hubo ese gran desplazamiento de millones de personas saliendo de Pakistán para India porque no eran musulmanes, saliendo de India para Pakistán porque eran musulmanes. Eso hace años, buscaron la historia. Bangladesh es otro país que existe, que se separó de la India, completamente musulmán, con unas poblaciones extraordinarias de grandes.
Pues mire, en estos países la persecución es violenta. Ser cristiano en estos países es recibir golpes. Hace buenos años atrás, cuando yo empecé a abrir el camino hacia la India, cuando era director de misiones, llegamos a un poblado donde hacía poco el pastor que nos encontró nos dijo que tenía una jovencita en el hospital por la sencilla razón de que estaba repartiendo tratados cristianos en la calle y una turba de musulmanes vinieron sobre ella y la golpearon y la dejaron maltrecha y que la tuvieron que hospitalizar. Cuando los padres fueron a la justicia a reclamar, la misma justicia le informa a los padres y les dice: dejen esto así, porque si vamos contra ellos, ellos en venganza van a ir entonces contra ustedes, toda la familia. Y así hubo que dejarlo, porque este es el mundo en el que vivimos. Porque, por ejemplo, en India a los cristianos no los aceptan los hindúes, no los aceptan los musulmanes y no los aceptan otras religiones minoritarias que existen en la India. Y el cristiano en la India es perseguido, aunque también es protegido por el gobierno, porque hay unas presiones de países contra la India para que proteja a los cristianos. Bueno, aunque la situación varía de países y regiones, les voy a traer otros ejemplos. En Corea del Norte, profesar la fe cristiana puede llevar a prisión, trabajo forzado o graves represalias contra la familia. Por ejemplo, aquí una persona es un criminal, vamos a ponerlo así, un ejemplo, ¿verdad? Y esa persona pues comete actos criminales. La justicia lo juzga, lo mete preso los años que sea, pero el Estado no va contra la familia de ese criminal a hacerles daño o a perseguirlo o a tenerlo bajo presión, bajo represalia. Porque el Estado de Derecho reconoce que el criminal es un ente aparte y que su familia es aparte a él. Por lo tanto, no van contra ellos. En estos países como Corea del Norte, que es que estoy refiriéndome ahora, si una persona es encontrada en el delito de ser cristiano, van contra toda la familia, aunque la familia no lo sea. Mire qué interesante, mire qué interesante. En Afganistán, ya ustedes saben, los cristianos convertidos del Islam enfrentan un riesgo extremo de violencia y persecución. Y no solo violencia y persecución, muerte, desapariciones. Si son mujeres, violaciones, ataques a la familia con violencia, crueldad, odio. Dios eterno. En Nigeria, que es un país que tiene libertad religiosa, en algunas regiones grupos extremistas han atacado iglesias y comunidades cristianas. El mes pasado, una comunidad cristiana en el interior de Nigeria fue atacada, dejando cerca de 20 personas muertas. Nigeria ocupa el puesto número 7 en la lista mundial de la persecución en el 2026. Y la región de Bocos ha sido blanco de ataques recurrentes en los últimos años. Entre las víctimas se encuentra el reverendo Marcus Niam, una mujer embarazada de la iglesia, y una jovencita de 14 años que continúa hospitalizada. En Nigeria existe un criminal que le dicen Boko Haram, un islamista cruel,
muy cruel, pertenece al ala de ISIS en Nigeria. Es que a mí me extraña tantas cosas. Nigeria es un país que tiene creo que 150 millones de habitantes, uno de los países más poblados de África, de mejor economía en África, un país muy adelantado en África, muy amigo de Estados Unidos, de Europa. Pero es que a mí me extraña. Ellos saben dónde está Boko Haram con su pandilla de criminales. Boko Haram lleva años entrando a aldeas, masacrándolas. Se lleva a los niños para hacerlos criminales como él y a las niñas para usarlas como mujeres y abusar de ellas. Años. Yo vengo leyendo de la criminalidad de Boko Haram en Nigeria. ¿No lo tocan? Nada. ¿No les parece eso a ustedes completamente extraño? Nigeria tiene un ejército. Es un país de ley y de orden. ¿Usted sabe qué tuvo que hacer Estados Unidos los otros días? Pues mire, Trump mandó su ejército a Nigeria. Mucha gente no sabe eso. Porque le exigió a Nigeria que cubriera y cuidara a los cristianos de las masacres constantes que había. Hace unos días informaron que estaban por salir los soldados. Quizás es que han llegado a algunos acuerdos. Pero es una barbaridad que un país con ley y con orden pueda tener a un salvaje suelto matando gente por el simple hecho de ser cristianos. Bendito sea Dios. Cuando yo le he dicho muchas veces predicando que hay que orar por la obra misionera y por la iglesia perseguida, no es poesía lo que yo estoy hablando, no es rellenar una parte del mensaje, es realidad. Yo llevo años investigando, hermanos, años, buscando información en internet de todos estos procesos de persecución, de odio, de racismo, que hace tanto daño a los seres humanos. Pero es alarmante la decepción que uno siente, porque uno no ve que hay una acción inmediata. Uno no la ve. Y uno ve la doble vara. A unos sí los protegen y a los cristianos miran para el otro lado. En China existen restricciones sobre algunas congregaciones no registradas y vigilancia de actividades religiosas. Pues China deja que algunas religiones estén registradas, pero ya usted sabe cómo. Una vigilancia total. Aquellos que no se registran, que no son conocidos como iglesias cristianas, pues mire, también son perseguidos por igual. Hace poco logró Estados Unidos presionar para que sacaran de presidio a un pastor que fue a la China. Él es chino, tenía una iglesia establecida, vino a Estados Unidos, tuvo unos años, volvió a la China y tan pronto llegó, ¡pum!, para la cárcel. Torturas, golpes, maltratos, tuvo un par de años, hubo presión y China lo dejó ir. Volvió a Estados Unidos, pero él sabe, como todos sabemos, que todo cristiano que profesa su fe en China tiene una persecución violenta. Además de la violencia física, los cristianos en otros lugares hay discriminación laboral, restricciones para reunirse o evangelizar. No vaya muy lejos. Aquí usted no se puede parar
en algún lugar que esté seguro, que no haya tráfico, que usted no vaya a hacer nada. Usted no puede coger un megáfono y comenzar a predicar. No, usted tiene que pedir un permiso, esperar que le den el permiso, decir dónde va a hacerlo, esperar yo no sé qué más y hacerlo. Aquí, in God we trust. En Dios confiamos. Hay muchas maneras de persecución. Hay una vigilancia, en otros países vigilancia gubernamental, exclusión social de la familia, o destrucción y confiscación de templos. ¿Usted sabe cuántos templos se han destruido en Cuba? Que para qué están detenidos ahora, porque saben que están bien en mala. Entonces, ¿cómo debe de responder la iglesia? La Biblia nos exhorta a todos los creyentes a permanecer firmes en la fe. No hay de otra, hermano. No hay de otra. Y no les he hablado de la persecución intraiglesia. Quizás separe un tiempo para hablar de eso. De cómo en una iglesia se puede perseguir y se puede hacer daño también. Bueno, nos exhorta la palabra del Señor a orar por los perseguidos. Hebreos 13:3. Por eso les digo, la iglesia perseguida, hermano, debe ser motivo de oración de todos los días en nuestro culto racional, diario. En las iglesias, cada vez que la iglesia se reúna, debe haber un ratito. Hermano, oremos por nuestros hermanos perseguidos, por la iglesia perseguida, por la iglesia torturada, la iglesia que alaba a Dios en cárceles llenas de odio, donde los maltratan, los torturan, los hacen pasar vicisitudes. Aleluya. Hay que orar por ellos. La Biblia nos exhorta que tenemos que amar y orar a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Y eso es duro. Amar. Amar al que te tortura. Bueno, pero lo dijo el Señor. ¿Y cómo lo amamos? No haciéndole daño, no haciéndole mal, orando por él, diciéndole: Cristo te ama, Dios te ama, yo te amo, quiero orar por ti, cuando necesites la oración estoy aquí. Es que eso es valentía, ¿sabes? Eso es valentía. Aparte de amor, eso es valentía, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es que a nosotros, alguien nos puede perseguir y hacernos daño. Pero por ejemplo, a mí personalmente, no me sale del corazón yo devolver el daño. Yo devolver el golpe. No me sale de mi corazón. Entonces, si no me sale de mi corazón, es porque algo ha sucedido dentro de mí. Una cosa es el coraje intelectual. Y otra cosa es el coraje en el corazón. El del corazón te va a impulsar más que el intelectual. Pero si tu corazón está sano, tú no vas a actuar contra tu enemigo. Tú no le vas a hacer daño. Como en una ocasión me dijo el Señor a mí hace unos añitos atrás: no te muevas, no hables, no digas nada, yo haré. Y he visto cómo Dios hace. Por eso cuando el Señor nos dice que oremos por nuestro enemigo, eso no es poesía, eso es realidad. ¿Qué exhorta la Biblia a los creyentes? A perseverar en medio de la persecución, recordando que Cristo ha vencido
al mundo. Los cristianos perseguidos que murieron bajo persecución están con Dios en los cielos. Los que los persiguieron, si no se arrepintieron, están con Satanás en el infierno. Punto. Aquí no hay áreas grises. Lo blanco, el cielo. Lo negro, el infierno. Punto. La historia de la iglesia muestra que a pesar de la persecución, el evangelio ha continuado extendiéndose. Como dijo una vez Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esta frase resume cómo el testimonio fiel de los creyentes ha fortalecido la expansión del evangelio y del cristianismo a lo largo de los siglos. Oración final. Señor y Padre nuestro, te presentamos en este programa de tiempos de desafío a los hermanos perseguidos, a la iglesia perseguida, donde quiera que estén. Envíales tu ángel, envíales tu bendición, envíales tu fortaleza y envíales la manera y forma de salir de la persecución. Te pedimos por los misioneros, que en el mundo muchos de ellos también sufren, pero sabemos que tú eres su fortaleza, su consuelo. Tú eres el que los guarda y los cuidas. Bendice a todo el que nos oye, a todo el que nos ve en este programa de tiempos de desafío, y bendice a esta empresa que se llama Apocalipsis Network para que siga proclamando este evangelio de gracia por todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Apocalipsis Network presentó Tiempo de Desafío. Porque cada desafío es una oportunidad para ver la mano de Dios obrar. Míranos por apocalipsisnetwork.com, la trompeta de Dios para el tiempo final.